Bueno, un buen momento de la economía, de la política de nuestro país para hablar y darle ya la bienvenida al ingeniero Miguel Ponce, ex subsecretario de Comercio y de Industria. Miguel, buen día. ¿Cómo te vas? Buen martes. Buen martes para vos también, Manu, y para todos los que nos están escuchando, por supuesto. Miguel, ayer un día, bueno, importante, si hablamos de las noticias en el ámbito internacional que tienen que ver con la Argentina, por un lado, comunicación del presidente Alberto Fernández con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y también en forma simultánea, mientras hablaba con este primero, temas que tienen que ver de fondo con lo que es el avance de la negociación de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional, también con Jair Bolsonaro, su par de Brasil, socio estratégico comercial de la Argentina, con temas también que tienen que ver con la actividad agropecuaria. ¿Cuál es tu balance, Miguel, de este tipo de movimientos de fichas de no menor importancia en el frente internacional? Con vos, Manu, hemos hablado más de una vez de Ujú. la necesidad de desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para mejorar, o por lo menos para no afectar nuestros vínculos comerciales. Y los dos pasos dados en el día de ayer, yo diría que son alentadores, particularmente para el sector que nos está escuchando, digámoslo con todas las letras, ¿no es cierto? En el caso de Biden, lógicamente nosotros tenemos que todos los diarios van a reflejar que el principal tema que se ha tocado ha sido la ayuda, la voluntad que pueda tener la nueva administración de los Estados Unidos para lograr el cierre, ¿no es cierto?, de este tema que tenemos pendiente con el Fondo Monetario Internacional, teniendo en cuenta que el principal accionista del fondo es Estados Unidos. Las primeras designaciones son alentadoras porque al definirse el hombre del que va al tesoro o la mujer que va al tesoro, se definen también quiénes son los que van a estar como delegados del gobierno de los Estados Unidos ante el Fondo Monetario y aparentemente las designaciones son favorables a esta línea. El presidente Biden, ya electo, ¿no es cierto?, antes de asumir, le ha dicho a Fernández de su buena voluntad al respecto. En este sentido, yo te diría, Ujú. también nosotros tenemos que mirarlo desde lo que tiene que ver con a quienes se dirige fundamentalmente este canal y tu programa y este noticioso, que es los temas pendientes de la agenda que tenemos, muchos de los cuales estamos hablando de miles de millones de dólares. Quiero decir, un tema que tenemos en agenda pendiente es el de las exportaciones de biodiesel que se pretenden retomar y que esto estamos hablando de un paquete de 1.300 millones de dólares año. Si llegamos a recuperar, porque se soluciona el tema arancelario que está impidiendo que el biodiesel entre a los Estados Unidos, como podría serlo, bueno, me parece que esta es una buena noticia. La segunda buena noticia, no la comenta nadie, pero tiene que ver con las posibilidades de nuestras economías regionales en ingresar al mercado norteamericano. Yo vengo diciendo explícitamente que ahora que vuelven los demócratas al gobierno, hay que retomar la agenda que teníamos pendiente cuando gobernaba Barack Obama y que pensábamos continuar si hubiera ganado Hillary Clinton y no Trump. Mm, Me tocó estar en esas elecciones y por supuesto habíamos hablado con todos los equipos demócratas de la continuidad y profundización de esa agenda. ¿Por qué digo para las economías regionales? Porque hay un programa que hay que retomar, que está pendiente con la Small Business Administration, es decir, la agencia PYME, llamémosle así, del Ujú. gobierno de los Estados Unidos, por el cual se van a abrir oficinas regionales en las capitales de las provincias donde hay exportaciones de esas economías regionales que podrían facilitarse su ingreso al mercado norteamericano. Así que son dos noticias sumamente importantes vinculadas al tema del agro, al margen, lógicamente, que sigue el aumento de las commodities, ¿no es cierto? Y nuestros granos están posiblemente en uno de los mejores momentos en los últimos 4 años. Miguel, El tema, perdón, te interrumpo. sí, ¿Esto lo ves viable teniendo en cuenta que hay muchos colegas tuyos que advierten que se viene a nivel mundial una etapa en esta, esperemos, ¿no? Que sea y llegue una pospandemia de mayor proteccionismo a nivel de las principales economías, quizás eventualmente, potencialmente también algún tipo de sustitución de importaciones? yo creo que esto está en debate, Ujú. primero. Segundo asunto, aquella multilateralismo que conocimos no vuelve. Obviamente en eso coincidimos todos, pero sí vuelven la articulación
más vinculada a cercanías, ¿no es cierto?, y áreas regionales, y por eso lo de Bolsonaro es importante en el día de ayer, en el cual las economías tienden a integrar sus cadenas globales de valor haciendo eje en la fortaleza de las cadenas regionales de valor. Yo diría que mejora las posibilidades de las cadenas regionales de valor, pero integradas al mundo. A ver, se acaba de largar algo también positivo, que es el RCEP, ¿no es cierto? Este mayor nucleamiento de hasta ahora zona de libre mercado a nivel mundial, pasa a ser la más importante, obviamente liderado por China, pero donde hay 15 países que se han integrado precisamente en la región que más está creciendo y que más puede traccionar exportaciones argentinas vinculadas a la cadena agroalimentaria industrial exportadora argentina. Por eso es tan importante el rol que está cumpliendo esta comisión, ¿no es cierto?, que está funcionando junto al gobierno y todas las gremiales del campo y la Unión Industrial Argentina. Pero vuelvo a esto que vos bien decías. Esto también jerarquiza la reunión de ayer, la de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque claramente vuelve a plantear la necesidad de fortalecer el vínculo Argentina-Brasil. Acordate que Brasil o es el primero o es el segundo, dependiendo cada mes en relación a China, nuestro principal socio comercial y destino de nuestras exportaciones pymes, ¿no es cierto? Las MOI, arriba del 70% de las MOI tienen como destino Brasil, y si tenemos conflicto con Brasil, esto se ve perjudicado. En particular, muchas de ellas, por ejemplo, vinculadas a la cadena agroindustrial. Estoy diciendo la exportación que hacemos claramente de máquinas vinculadas a la utilización del agro, más otro tipo de cuestiones que tienen que ver con nuestra cadena. Me parece importante precisamente que se haya definido de que si el eje Brasil-Argentina funciona, podemos recuperar un Mercosur alicaído. Recordemos, el día 16 Argentina pasa a ejercer la presidencia pro tempore del Mercosur. ¿Y qué ha logrado en la charla de ayer? Que Brasil mejore la mirada para que Bolivia se incorpore como miembro pleno en este periodo que viene. El segundo elemento que está pendiente, que también, por supuesto, es importante para el tema agroindustrial exportador de argentino, es que aparentemente ambos parlamentos, y la Cancillería argentina está mandando de un momento a otro al Parlamento el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que vos sabés que es mirado con algún tipo de resistencia, tanto en Brasil como en Argentina. Yo creo que el ingreso de Bolivia, el hecho de que Bolsonaro sabe claramente que el gran perjudicado, o mejor dicho, el no beneficiado como lo iba a hacer si ganaba Trump, y el gran perjudicado en ese caso hubiéramos sido nosotros, porque Bolsonaro tenía pendiente una suerte de acuerdo preferencial con Trump en caso de ganar, y eso esencialmente nos perjudicaba a nosotros. Traigo como recuerdo las 750.000 toneladas de trigo que dejaron de comprarnos nosotros y pasaron a comprársela a los Estados Unidos, violando las normativas explícitas que tiene el Mercosur al respecto para compras extrazonas. Entonces, me parece que hay una nueva situación interesante que ya empezó en la charla que tuvo con Lacalle Pou, nuestro presidente, y que ahora se profundiza mucho más con el tema de Bolsonaro. Por eso es que creo que son noticias objetivamente, yo diría, alentadoras, que se suman a las que en las últimas horas, inclusive hoy, han aparecido en relación a la aparición de las vacunas, ¿no es cierto?, claro, que implican no la ventaja simplemente sanitaria, que por supuesto nos alegra a todos de manera humanitaria, sino que implica el final de ciertas cuarentenas que estaban afectando a muchas actividades que por supuesto hacían otra expectativa en materia económica. Por supuesto, con Miguel, impactos directos. mencionaste recién al pasar hace un rato temas que tienen que ver con la actividad industrial, con la Unión Industrial Argentina, que desarrolla durante esta semana una nueva conferencia anual, en este caso en forma virtual, claro. Los industriales esperan para el día de hoy la presencia de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. ¿Tienen alguna esperanza de que se haga algún anuncio vinculado con algún adelanto de lo que pueda ser una reforma tributaria
Esto termina siendo utópico, Miguel, teniendo en cuenta que se debate fuerte en el Congreso justamente más presión fiscal. ¿Dónde queda y para cuándo la competitividad, que es la que termina justamente luego generando el ingreso de divisas? ¿Por qué tenemos que tocar estos temas tan temprano? Yo estoy Es de mal gusto, ¿no? Es de amargueando, mal gusto. amargueando tranquilamente y Claro. tiene que salir esta. No, objetivamente, y en esto, fíjate vos, llamémosle coincidencia no casual, ¿La no hay contradicción, querés casualidad. decir? No, en la vinculación con el Fondo Monetario Ah, se bien. están planteando reformas estructurales por el hecho de que se eligió ir a un acuerdo de facilidades extendidas en lugar de una renovación del stand-by. Ese formato de ir a un acuerdo de facilidades extendidas incluye lógicamente más condicionalidades y esas condicionalidades son reformas estructurales, tienen nombre y apellido. Hay tres, de las cuales en un año electoral hay algunas que no se pueden tocar. ¿Cuáles son las tres que habitualmente se tratan? La reforma tributaria, la reforma, diríamos, previsional y la reforma laboral. Por un tema, yo diría, de que entramos ya a un año electoral, es muy difícil hablar de la reforma tributaria, de la reforma, perdón, laboral o de la reforma jubilatoria, aunque creo estamos más cerca de hablar de la reforma jubilatoria que de la laboral. De lo que no nos vamos a poder escapar es de discutir una reforma tributaria. Entonces, esto que está empezándose y que la UIA obviamente tiene expectativas ahora, está en línea también con la preocupación del fondo. Es decir, nosotros mismos veníamos reclamando un consejo político, económico y social y decíamos, el primer punto tiene que ser una reforma tributaria. ¿Que haga qué? Que levante la presión impositiva que hay sobre el trabajo, sobre el salario, sobre las exportaciones, sobre el consumo, sobre todas las actividades productivas y las vuelque en aquellos sectores que tienen mayor capacidad contributiva, en cabeza de los mismos. Entonces, me parece que esto de hoy y las expectativas que están planteadas es porque de alguna manera estamos ahora que estamos en tiempos tan futbolísticos, en el calentamiento de lo que va a ser el gran debate de aquí a el cierre con el Fondo Monetario en relación a la posibilidad de encarar una reforma tributaria en serio y no puntualmente con esta suerte de, diríamos, impuestos por una única vez, ¿no es cierto? Yo no creo en los impuestos por una única vez, creo que lógicamente en este caso está planteado como un aporte, por eso nadie quiere hablar de que es un impuesto, pero objetivamente el tema impositivo vuelve a estar en el centro de la escena. Ingeniero Miguel Ponce, ex subsecretario de Industria y Comercio, un placer, ¿eh? Gracias por habernos acompañado. Manuel, una alegría, muy buenos días para vos y todos los que te siguen, que cada vez son más. Chao. Un abrazo, gracias Miguel, hasta luego.